¿Qué va a pasar con esta nueva ley de jubilaciones que el gobierno dijo que va a vetar? Imaginemos que el Congreso insiste, ¿no? Y que cuál sería el costo fiscal. ¿Es realmente tan imposible como dice el gobierno, el Ejecutivo? ¿O es viable, como dicen algunos economistas que estuvieron en el Ejecutivo, como el caso de Osvaldo Giordano, y aseguran que no es que genera un agujero fiscal tan grande? Vamos a preguntarle a Guillermo Poch, quien es tributarista. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, te saludamos. Buenos días, perdón. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, empecemos por el final. ¿Cómo ves el tema de, o vos crees que es viable poder paliar o sanear el tema de las finanzas con respecto a lo que tiene que ver con la nueva ley de movilidad jubilatoria que se sancionó y que igual sabemos que Milei va a vetar, pero bueno, tal vez el Congreso pueda llegar a insistir, ¿no? Sí, ahí lo que entiendo es que desde el punto de vista del derecho tributario, todas las normas definitivas establecen un gasto, tendrían que tener acompañado cómo se terminan financiando. Porque hay que entender de que el Estado no es un generador de rentas por sí, sino siempre todo tiene origen principalmente en lo que viene a hacer la recaudación tributaria. Entonces, cualquier aumento o nuevo gasto tendría que venir acompañado de una partida de ingresos, como decir, bueno, en casa queremos pintar de blanco las paredes. Bueno, ¿de dónde va a surgir la plata? Si hoy Argentina está en una situación que se comenta así abiertamente de que hay escasez de fondos, más allá de que sea loable o no el aumento de las jubilaciones, después aparecerá la cuestión política, si corresponde o no corresponde, después aparece la cuestión fáctica, que es, bueno, ¿cómo se resuelve ese costo? Y siempre lo que hay que entender desde un punto de vista económico, que cualquier gasto tiene que ser soportado, y en el caso particular del Estado no tenés muchas alternativas para financiarlo. Vos o brindás más servicios del Estado y los cobrás, o brindás, aumentás la carga tributaria, o pedís préstamo a alguien para que lo solvente. Hoy en día el gobierno no tiene la intención de estar emitiendo de alguna manera para solventar gastos, entonces una de las alternativas que tiene para financiarse el Estado no la terminás aplicando, entonces no te queda la posibilidad de financiarlo con venta de bienes, pero son las joyas de la abuela. Un día se te terminan las joyas de la abuela, ¿cómo lo seguís financiando ese gasto? Me parece que la dirigencia de manera amplia tendría que tener, desde el punto de vista del derecho tributario, esta relación de que todos los gastos tienen que tener su consecuente forma de financiarse. Sí, claro, eso está claro. Igualmente, imaginemos que, como estamos manejándonos con el presupuesto del año pasado, porque no hay un presupuesto para 2024 específico, y el gobierno tampoco ha dado demasiados detalles de gastos, por ejemplo, de repente aparece un decreto de gasto de 100.000 millones de pesos para la CIDE y tampoco se explica bien de dónde van a salir los fondos y tampoco se rinden. Pero lo que sí es cierto es que se ha logrado un superávit fiscal y un superávit primario. Hay superávit nuevamente financiero y primario, quiero decir, hay superávit fiscal. Esto tal vez envalentonó a algunos diputados y senadores a tratar de ajustar, sobre todo de sanear aquello que había quedado pendiente, ¿no? Ese 8% que nunca se le había reconocido a los jubilados en función del 20%, porque recordemos que un poco lo que impulsa esta ley es recomponer ese 8% que quedó en el olvido cuando en enero hubo 20% de inflación y a los jubilados se les reconoció varios meses después un 12%. Había quedado ese 8% colgado. No es mucha la diferencia de lo que recibiría un jubilado si esta ley se pone en marcha, es decir, es poca plata para cada jubilado y lógicamente mucha plata para el Estado. Sin embargo, hay quienes dicen que con esta situación macro de ahora, ordenada, con el superávit fiscal y demás, no sería tan complejo para el gobierno poder hacer como un acto de justicia recomponer este 8% a los jubilados. ¿Las cuentas dan como para eso? Mirá, entiendo, a ver, no tengo el número preciso para ver si dan o no dan. Creo de que hoy Argentina lo que tendría que poner sobre manifiesto es, corresponde de alguna manera, porque un jubilado no llega a fin de mes, darle un aumento, corresponde también otros gastos que se vienen difiriendo,
que eso en definitiva puedan ser activados. Lo que hay que entender, o lo que yo diría es, hoy la dirigencia política lo que tendría que estar viendo, me parece, principalmente es cómo reactivar la economía a través de mayores inversiones, porque se genera un círculo virtuoso en donde vos, con una mayor actividad económica, terminás teniendo más recursos porque estás cobrando más impuestos, y de alguna manera motorizando esa economía se genera ese círculo virtuoso de que podés gastar más plata en obra pública, en jubilados. Pero si uno puntualmente está haciendo un análisis circunscrito a los gastos, me parece que tal vez nos está faltando otra moneda. Te lo digo desde el punto de vista del derecho tributario. Claro, lógicamente. Como que hoy el foco tendría que estar es, ¿cómo podemos salir de esta situación apremiante que estamos? Bueno, focalicemos en eso. Automáticamente se va a generar, como ustedes bien decían, más superávit fiscal, va a haber más plata para estar repartiendo y en buena hora que se pueda pagar más jubilaciones y tener otro tipo de gastos que sabemos que ahora se cortaron en definitiva. Guillermo, te cambio de tema, te llevo a lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Sabemos que luego de la aprobación de la ley bases entró en vigencia esta reversión del impuesto que llevó el mínimo no imponible en 1.8 millones. Y además se quitó, para zonas como la de la Patagonia también un 22%. Bueno, ¿cómo va a afectar esto en los salarios? ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen, el cálculo? En líneas generales, un empleado, relación de dependencia, soltero, sin cargas de familia, a partir del 1.800.000 pesos empieza tributando 5.000 pesos. Okay. Y alguien que tiene una carga de familia empieza tributando a partir de los 2.200, 2.300... 2.300.000 de impuesto, empieza también de nuevo pagando 5.000 pesos. Bien, lo que va a pasar es que si bien mucha gente va a volver a pagar el impuesto a las ganancias, los montos son mucho menores a los que se pagaban antes de que se eliminara la cuarta categoría el año pasado, porque la alícuota se modificó. Totalmente, es tal como lo dijiste, Candelaria. Ahí lo que sucede es que se le dio más progresividad al impuesto. Antes rápidamente llegas a una alícuota del 35%. Claro. Hoy lo que termina sucediendo es que entras de manera más paulatina y recién cuando estás en 38 millones de pesos anuales, vos ahí recién estás de materia grabada, estás en ese momento tributando al 35%. 38 millones de pesos. Claro, se aumentó mucho el monto a partir del cual entras en la categoría del 35%. Claro. ¿Qué va a pasar con el tema de horas extras, premios, viáticos? Malas noticias tengo para darte, Alejandro. Claro. Se quitaron todas esas exenciones. Claro, por eso, digo, todo eso entra a sumar a la hora de tributar. Totalmente. Te quedó como parte del salario grabado. Antes tenías el beneficio de no tener que tributar porque tenías una exención, hoy esa exención la perdiste. Ok, y cuando... O sea, bajó mucho el monto, la alícuota se redujo, pero se incluyó todo lo que sea extras del salario. Claro, todos los beneficios extras que una empresa suele darle a un trabajador, que antes no se computaban para pagar ganancias, ahora sí. Claro, se trató de recomponer la recaudación aumentando considerablemente el universo de sujetos alcanzados. Okay. Claro. O sea, la audiencia, antes no se escuchaba esa cantidad de gente. Bueno, muchos quedaban afuera, hoy muchos quedan adentro con un monto menor. Okay. Es una ecuación de P por Q. Claro. Aumentaste la cantidad bajando un poco el impuesto. Perfecto. Claro. ¿Y qué va a pasar con la actualización del mínimo no imponible, Guillermo? ¿Esto va a hacerse a partir de mes, o sea, de este mes que empieza, no? Claro, y lo interesante es que queda ya de manera automática por el índice de inflación. Eso es lo más importante, como para quitarle preocupaciones a la gente, queda preestablecido de que se corrige, se actualiza por IPC. Wow. Y en un contexto inflacionario que, Dios quiera, vaya a la baja, claro, esos plazos que quedan establecidos serían correctos. Ahora, si entras en un momento donde la inflación aumenta considerablemente, los plazos establecidos legalmente van a ser cortos. Pero acá de nuevo, ahí les doy una
un aliciente, A un ver. manto de tranquilidad a la audiencia. Sí. Siempre la política le pone mucha atención al monotributista y al empleado en relación de dependencia. Entonces, si la gente, la calle, el termómetro social de la calle está diciendo estoy pagando mucho impuesto, los impuestos están siendo una carga, en el monotributista le aparece la primera corrección. Después aparece la corrección a los empleados en relación de dependencia y queda en una última etapa el autónomo que siempre queda ahí medio desprotegido. Bien, está claro. Una última que me genera una duda. Viste que el gobierno anunció que a partir de noviembre, si no me equivoco, se va a poder dejar la propina pagando todo con una tarjeta de crédito o billetera virtual. Han dejado en claro que, por ejemplo, que como se hace en otros países, que vos cuando vas a pagar la cuenta agregás lo que querés dejarle de propina al mozo porque te atendió bien, lo agregás en la cuenta y lo pagás todo con la tarjeta. Esto es porque mucha gente ya no está utilizando efectivo y entonces ven mermados los ingresos por propina los trabajadores del sector gastronómico. Si bien queda claro que no es parte del salario y no se incorpora al salario que tiene que pagarle el empleador, ¿esto podría tener que tributar ganancias? Digo, que entre a la cuenta del trabajador de manera electrónica, transferido ese dinero, ¿podría implicar que tenga que pagar impuesto a las ganancias sobre esto o no? Podría darse el caso de que el sujeto termine que pagar, pero hay que ver después cuánto termina siendo ese rendimiento, o sea, ese incremento. Bien. Sí, lo que pasa es que ahí vas a tener ahí un tema que no va directamente muchas veces a la cuenta del trabajador, en este caso del camarero, de la camarera, sino que hay cuentas creadas desde la propia empresa para que se deposite ahí. Porque viste que muchas veces lo que te pasa también es que las propinas son compartidas. Sí, no es hacen que, como un pozo común y lo distribuyen entre todos los empleados del local. Exactamente. Y después también, y ahora lo dejo también acá el tema, hay algunas empresas que les retienen parte de la propina a los trabajadores. Entonces, ahí también para repartirlo con la cocina, por ejemplo. No. Tienen que poner o sea, tienen que, de propina, tienen que devolver un 10% del total de su venta del día. Claro, porque eso lo contemplan y muchas veces la gente no te deja ese 10%. Entonces también se le descuenta a los chicos y a las chicas que están laburando. Ese también es un tema ahí que está dando vuelta y que se va a tener que... Va a haber que ver de qué manera se implementa, ¿no? Exacto. Que esperemos la letra chica, porque según lo que nos dice Guillermo, en una de esas tal vez si lo reciben directamente en su cuenta sueldo tendrían que tributar eventualmente si se pasan. Si fuese vía recibo tendría que pagar. Claro. Lo que pasa es que tampoco van a querer. Van a querer, ahí claro. Es una cuestión de montos, en definitiva. Claro. Y también, Guillermo, esto, ¿no? De pasar de la informalidad, que es ese ingreso que se percibe vía propina, a la formalidad, que queda todo registrado, va a traer ruido indudablemente, porque ahí está la puja de, esta quita por impuestos que antes no la teníamos y va a mermar, sobre todo en el salario de los chicos y las chicas que estén ahí laburando. Así que vamos a ver qué pasa. Guillermo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir aquí en LED FM, que tengas un excelente día. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Dale, gracias Guillermo Poch, tributarista.